y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Muy buenos días. Aquí tenemos a Lenin Rosero, un invitado de honor. Y bienvenido. Muchas gracias por venir, a pesar de que trabajó en la noche y está mal anochado, pero está aquí dando prioridad al mensaje de Dios, que es el corazón de la iglesia. De verdad nos alegra mucho tenerle aquí y esperamos que verle siempre. Y bienvenidos a todos los hermanos que están aquí, a Sorayita Montaño, nuestra pastora, a Pablito Patiño, nuestro pastor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares, a sus hijitos, a sus familias. Y también muy buenos días a las redes, igual que Dios los bendiga grandemente y a sus familias. Bienvenidos. El mensaje de hoy es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. El título de esta prédica es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Muchas personas hablan de la cruz, otras personas celebran, pero no todos entienden el verdadero misterio detrás de estos eventos. Hoy nos preguntamos, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué resucitó? ¿Qué propósito eterno se esconde detrás de este sacrificio? La muerte y resurrección de Jesucristo es un plan divino. Es profundo y transformador. En Él está nuestra redención. Es el corazón de la Iglesia, el fundamento del cristianismo. En 1 de Timoteo 3:16 nos dice que Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vivificado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. El versículo clave de esta predicación está en Isaías 53, 5, 6, en el que dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El primer pecado que fue introducido al mundo fue cuando Eva se dejó engañar por Satanás, disfrazado de una serpiente. Dios había creado el cielo, la tierra y todas las cosas que existen en ellas. Hizo al hombre, al ser humano. Lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto, puro, santo. Tenía una hermosa comunión con Dios, una relación personal con Dios. Pero aquí entra el Satanás disfrazado de una serpiente, se llena de envidia y engaña a Eva.
pero entra de una manera como inofensiva. Y le pregunta a Eva, le dice, con que Dios ha dicho que no comiereis de ninguno de los árboles del jardín. Era el huerto donde Dios les puso a Adán y a Eva para que estuvieran allí felices. Tenían de todo, nada les faltaba, todo lo tenían. Y Dios le había dado un mandamiento en el que le dijo, de todo árbol de este jardín podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el mandamiento que Dios había dado a Eva. Y les dijo Dios que es el día que comiereis de ese árbol, de seguro moriréis. Entonces la serpiente le dice a Eva, que Dios ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín, pero era una estrategia de Satanás como para entablar una conversación con Eva. Entonces ella al instante reacciona y dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios lo que dijo es que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Satanás le dice, no, y le dice Eva, porque Dios dijo que si comiéramos de ese árbol moriremos. Y Satanás le dice, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comiereis de ese fruto, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí había una intriga en Satanás, haciéndole creer a Eva que Dios era un egoísta, que lo que Dios les había prohibido, que no comieran de ese árbol, era para que no sean como Dios. Y entonces ella empieza a desear esa sabiduría de ser como Dios. En ese momento ella desobedece a Dios, coge del fruto del árbol prohibido y come, y luego le da a su esposo. En ese momento es cuando el pecado fue introducido en el mundo. Nuestros primeros padres cometieron una desobediencia, una transgresión, y con esto fue una rebelión en contra del mandamiento de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Se rompió la comunión del hombre con Dios. Esa relación personal íntima con Dios se rompió porque el pecado es el que nos aparta de Dios, nos separa de Dios. En ese momento, Dios le manda, saca a la pareja del huerto del Edén, y hubo una maldición con esta desobediencia, con este pecado, en el que Dios dijo a Adán, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Comerás del fruto de ella con el sudor de tu frente. Y a Eva le dijo, multiplicaré los dolores en tu parto. Y a la serpiente le dijo, maldita serás, te arrastrarás y tierra comerás. Y aquí Dios le dijo, y pondré enemistad entre ti y su simiente. Tú le morderás en el calcañar, y esa simiente te aplastará la cabeza. Cuando Jesucristo dijo eso, cuando nuestro Señor Padre Eterno dijo eso, estaba refiriéndose al plan divino redentor que iba a enviar al mundo. Su simiente es Jesucristo, el que iba a aplastar su cabeza, la cabeza de Satanás. Y entonces en ese momento fueron sacados del huerto del Edén y experimentaron por primera vez la separación del hombre con Dios, es decir, muerte espiritual, o sea, sin gozo, sin alegría, sin paz. Y a partir de ese pecado vienen ya las consecuencias de enfermedades, dolor, sufrimiento, crímenes y toda la maldad que existe. Pero Dios
no nos dejó así abandonados. A veces nosotros, bueno, cuando yo era niña recuerdo que yo decía, fácil, ¿por qué ellos no obedecieron a Dios si solamente Dios les dijo que no comieran de ese árbol? Y por culpa de ellos ahora nosotros estamos mal, nosotros tenemos que morir y hay tanto sufrimiento y dolor. No entendía entonces, pero ahora entiendo. Digo, lo mismo el Señor nos dice a nosotros, no comeréis del fruto prohibido. ¿Cuál es el fruto prohibido? El pecado. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y entonces digo, también a nosotros nos da mandamientos, a ver si obedecemos. No, nosotros también somos culpables. No solo ellos, sino también nosotros. Pues en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos entender que ni uno solo estamos sin pecado, que todo el ser humano hemos pecado. Pero Dios en su infinito amor tuvo misericordia, compasión de nosotros. Y ese amor que Dios tiene para con nosotros es inagotable, que preparó un plan divino para nuestra salvación. En Juan 3:16 dice, justamente Pastor Pablito estaba orando y pronunció el versículo Juan 3:16, en el que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y sí, Jesucristo, el Creador, con su Padre, de todo lo que existe del cielo y la tierra, que estaba en los cielos, Rey de reyes, Señor de señores, en el reino de Dios, en los cielos, santo, puro, el que fue creado todas las cosas por Él y para Él, y que sin Él nada fue creado. Nuestro Padre Celestial envía a su Hijo a esta tierra. Y nuestro Padre lo envió con un propósito. Ese propósito era nuestra salvación. Por el hecho de que todos habíamos pecado, todos estábamos condenados y esclavizados al pecado. Sabemos que un esclavo no tiene libertad, porque Jesucristo dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesucristo, siendo Dios, baja a la tierra, pero ¿de qué forma? De una forma maravillosa, que los estudiosos y sacerdotes de ese tiempo no podían entender, porque ellos esperaban que iba a venir el Salvador de un palacio, un rey que les iba a rescatar de los enemigos. Pero Dios pensó, no, el pensamiento de Dios no son los mismos que los nuestros, fue mucho más. Dios prepara a una jovencita llamada María, pura, para que el Hijo de Dios se engendrara en ese vientre y tomara cuerpo humano. Luego ya vamos a ver por qué tuvo que hacer eso Dios. Y por obra del Espíritu Santo, Jesucristo se encarna en el vientre de María. Y en ese momento nosotros entendemos que Jesucristo existió desde siempre.
Y cuando se entró al vientre de María, Jesucristo ya existía, sino que este fue un plan de Dios que entre en el vientre de María para que tome ese cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano tenía un propósito: morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Porque Jesucristo, siendo Dios, no podía morir en la cruz para salvarnos. Y nuestra redención requería de un ser humano que muriera como sacrificio para expiación de nuestros pecados, pero no tenía que tener pecado, por el cual era imposible, porque todos habíamos pecado. Entonces, por eso es que Jesucristo engendra en el vientre de María para tomar ese cuerpo humano, formarse un cuerpo humano. Después, cuando Jesucristo nació, ya hubo la persecución siendo todavía un bebé. Herodes quería matarlo. Pero el ángel del Señor le previene a José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, de que huyera a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Después el Señor crece y a los 30 años empieza su ministerio público. Prepara a sus 12 discípulos, los prepara, los enseña, para que después que Jesucristo ya no estuviera aquí en la tierra, ellos quedaran para dar el mensaje. Entonces, este es el punto en el que Jesucristo, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Fue por nuestros pecados, por nosotros, por nuestra culpa. Pero el amor de Dios es grande, inagotable, que Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos comprender. El amor de Dios no tiene límites. Y Jesucristo que no fue enviado sin que Él no quiera, sino que Jesucristo mismo dijo: yo entrego mi vida por mis ovejas. Yo la entrego voluntariamente. Yo doy mi vida por ellas, es decir, por nosotros. Entonces aquí había un acuerdo entre el Padre y el Hijo. El Padre decide enviar a su Hijo y su Hijo decide hacer ese sacrificio para salvarnos a nosotros. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestros pecados, sin embargo, en su gracia Dios tiene gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó de nuestros pecados. Pero, ¿de qué forma tuvo que liberarnos el Señor de nuestros pecados? Dice en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Jesucristo cargó con nuestros pecados. Pero no fue fácil. Jesucristo tuvo que realizar un sacrificio y ese sacrificio fue brutal. Ese sacrificio que Jesucristo tuvo que hacer para expiación de nuestros pecados fue un martirio cruel. De tal manera que cuando Jesucristo, en la noche en el que ya empezaba su padecimiento, Jesucristo ora en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesucristo obró en obediencia. Y dice la Sagrada Escritura que de su frente, de su rostro, caían grandes gotas de sangre. Jesucristo dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir.
Y ahí podemos entender, o sea, el sufrimiento de Cristo, cuánto dolor sentía el Señor en su corazón, lo que iba a cargar. El Señor Santo, puro, sagrado, iba a cargar con nuestros pecados. Entonces era por eso, esa angustia que el Señor, ese dolor que sentía hasta el punto de morir, era que hacía que sudara gotas de sangre. Y luego Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos que traicionó a Jesucristo, va donde los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y habla con ellos y le dice que él va a entregar a Jesucristo. Entonces estos sumos sacerdotes le pagan 30 monedas de dinero para que, porque se alegraron mucho. Y entonces en esa noche que Jesucristo estaba orando, acaba de orar y regresa a ver a sus discípulos donde les dijo, quédense aquí y oren para que no entren en tentación. Regresa a Jesucristo y los encuentra dormidos. En el momento en el que él más necesitaba que estuvieran con él. Y les dice, levántense, ya ha empezado ya la hora. Y en ese momento que el Señor estaba hablando, llega Judas y le da un beso. El beso era una señal para indicar quién es la persona a quienes ellos buscaban y querían matar. En ese momento empieza el martirio de Jesucristo. La Escritura dice que lo golpeaban en su rostro. Le tapaban los ojos y le decían, adivina quién te pegó. Se burlaban de él, le escupían. Luego lo azotaron. Nosotros podemos entender de qué manera brutalmente fue azotado a Jesucristo, por lo que declara la Sagrada Escritura que no tenía parecer ni belleza. O sea, es decir, que todo su cuerpo estaba destrozado. Aquellos romanos, dice que tenía como unas cuerdas, como un mango así, como 5 cuerdas, y en las puntas de cada ellas tenían así huesos de animales o plomo. O sea, algo contundente, algo doloroso, en el que ellos golpeaban con fuerza y envolvían el cuerpo del Señor, y a lo que ellos jalaban, esos fierros se metían en el cuerpo del Señor, y dice que levantaba su carne. Le pegaron de tal manera que no quedaba una parte de su cuerpo sano. Por eso, ahí Jesucristo, en esos azotes, donde fue torturado casi hasta matarlo, ahí el Señor derramó mucha sangre. Y esa preciosísima sangre es la que nos limpia de todo pecado. Con esa preciosísima sangre es que el Señor hizo un nuevo pacto entre Dios y los hombres, así estableciendo nuestra relación personal con Dios. Y la Sagrada Escritura dice que por sus llagas hemos sido curados del pecado, de ese dolor que había en nuestro corazón. Y luego el Señor carga con la cruz en ese cuerpo que estaba destrozado en su totalidad. Carga un madero, y no crean que es un madero liso, sino un madero brusco y pesado, en el que el Señor va cargando hasta el Gólgota, donde iba a ser crucificado.
Cuando el Señor llega a ese lugar, allí lo crucifican. Cuando el Señor estaba colgado en la cruz, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, el Señor nos estaba dando el perdón por nuestros pecados. Y el Señor dijo: consumado es. Es decir, que el Señor pagó nuestra deuda, la deuda que nosotros debíamos haber pagado. Nosotros debíamos ser crucificados, nosotros debíamos ser azotados, pero aunque así hubiera sido, ni así nuestra salvación lo adquiríamos. El único que pudo realizar este sacrificio como ofrenda por el pecado fue Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Como podemos ver, el pecado de nosotros fue lo que nos separó de nuestra relación con Dios. Y solo el sacrificio de Cristo es el que nos salva. Por más sacrificios que nosotros podríamos haber hecho, no había forma de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, de la muerte. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, es decir, muerte espiritual. Y bueno, la muerte física es simplemente que nosotros, el yo, salimos de este cuerpo, de esta caja, y nos enfrentamos nos vamos a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Cristo fue el sacrificio perfecto, voluntario y sustitutorio. Y ahora, ¿para qué resucitó Cristo? La resurrección de Jesucristo nos garantiza una nueva vida. En Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es decir, que nosotros no somos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Por eso somos justos, porque Jesucristo, Él lo hizo todo por nosotros. En Primera de Pedro 1:3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Como podemos ver, o sea, el que cree en Cristo Jesús nuestro Salvador, tiene una vida nueva. Y eso es por la misericordia de Dios. En Romanos 6:4 nos dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre,
ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos una vida nueva? En el momento en que aceptamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, en nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro dueño. En el bautismo. Porque aquí la Escritura dice que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo resucitó, nosotros tenemos una vida nueva por Él. Cristo murió en la cruz para que tengamos una vida nueva, para que esa vida vieja de destrucción ya no seamos partícipes de ella, sino que tengamos una vida nueva con Él. En Hebreos 12, 14, 15 dice, y no solo eso, esto va hasta lo más profundo, va hasta más allá. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el imperio sobre la muerte. Cuando Jesucristo muere y resucita, no solamente nos trae salvación a nosotros, una vida nueva, una vida eterna, sino que también es poderoso lo que Cristo hizo. Dice que fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso en la Escritura dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y Jesucristo venció a Satanás, venció al poder del pecado, al poder de la muerte. Y con ello nos libera a nosotros. Nos libera del poder del pecado y del poder de la muerte. Solo en el sacrificio de Cristo fue el único que pudo hacer liberarnos de ello. La muerte de Cristo nos abre la puerta a una vida nueva. Aquí en esta tierra, una vida nueva aquí en esta tierra. Y una vida eterna después cuando partamos de este mundo. Una vida donde habrá paz, gozo, alegría y nunca más habrá muerte, ni llanto, ni dolor. El creyente no debe vivir esclavo del pecado ni del temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos tener temor al pecado? Porque Jesucristo, nuestro libertador, nos liberó del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora debemos vivir una vida nueva, una vida santa. ¿Y por qué no debemos tener temor a la muerte? Jesucristo dijo en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Punto clave. Creer en Cristo Jesús. Ese es el fundamento del cristianismo, el corazón de la iglesia. Lo que Cristo hizo por nosotros. Creer en Él. Él es el que nos rescató de la muerte, del pecado. Él dice, yo soy la vida. Y Él es el que nos da la vida eterna. Yo soy la resurrección. Y con Él somos resucitados nosotros. Pero para ello es necesario creer en Él. Y vivir en Él. ¿Cómo vivimos en Él? Creyendo su palabra, viviéndola. Viviendo lo que Jesucristo
predicó, lo que Jesucristo habló. Eso es vivir en Él, obedeciéndolo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En ello está el vivir en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el amor. Jesucristo dijo, por esto serán conocidos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo cual nosotros también sabemos que Jesucristo murió también por nosotros, porque nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos reflejar la victoria de Cristo. O sea, ya no vivir como esclavos, como mendigos, sino que como Cristo tuvo la victoria en la cruz, así nosotros tenemos la victoria con Él, porque ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo. A Él le pertenecemos. Él pagó nuestro precio y no le costó barato. Así si hubiese pagado todas las riquezas del mundo entero, nada nos podía comprar. Solo la sangre de Cristo, nuestro Salvador, solo Él pudo comprarnos. Así que nosotros el Señor no nos compró con un precio barato. Nosotros somos muy costosos. O sea, a Dios le costamos mucho. Su vida misma fue entregada por amor a nosotros. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo porque nos ama, pero de una manera que nosotros ni siquiera podemos entender. O sea, tanto fue su amor para realizar ese sacrificio para comprarnos. Así que nosotros no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo, somos de Él. Por lo tanto, pregunto, ¿realmente nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador? ¿Realmente creemos en Él? ¿Creemos que Cristo pagó por nuestros pecados? Yo creo que todos creemos. Todos creemos que Cristo pagó nuestra deuda. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, he fallado, he pecado, yo ofendí, perdona. El Señor es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados. Pues la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no fue un accidente. Y la tumba vacía no fue una sorpresa. Todo fue parte del plan de Dios. Y ese plan tenía su nombre. Dios pensó en cada uno. Pensó en Eddie, en Andy, en Lenny, en Almira, en Samantha, en Génesis, en Soraya, en Anthony, en Pablo, en mí y en el mundo entero. O sea, Dios tenía
en su mente cada nombre. Y por eso el Señor lo hizo todo aquello por nosotros. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos seamos salvos. En nosotros, Dios nos dio libre albedrío. Y en nosotros está, si pasamos de muerte a vida, o sea, es decir, si seguimos en el mundo sumergidos en el pecado, haciendo pecado, o aceptamos a Cristo Jesús nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida, pasamos de la oscuridad a la luz, pasamos de la condenación a la justificación, pasamos de la esclavitud a la libertad. Yo creo que todos queremos vivir una vida nueva, una vida justificada, una vida libre, una vida eterna. Por lo tanto, venimos a los pies de Cristo y le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, así, nosotros podemos ir al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y la Escritura dice que no hay bajo el cielo nombre alguno por el cual podamos ser salvos. Su nombre es Jesucristo. Por Él somos salvos. Así que Cristo murió para justificarnos, para darnos una vida nueva y para vencer al poder del pecado y la muerte. Somos resucitados por Él y para Él. Oh Dios Padre eterno, te doy gracias, mi precioso Dios, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Gracias, Señor nuestro Jesucristo, porque lo hizo todo por nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, porque es usted quien nos enseña la verdad y nos recuerda todas las cosas y nos convence de juicio y de pecado. Gracias, precioso Dios, por cada vida que se encuentra aquí y por sus familias, sus hijitos. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable. Gracias, Señor, porque nos sostienes, nos sustentas y nos libras de todo mal. Precioso Padre, en tus manos encomiendo cada vida de sus hijitos y sus familias. Que sea usted, único Dios verdadero, obrando en sus corazones, atrayéndolos a ti, para que todos puedan gozar de la gloria de Dios. Que ninguno se pierda. Jesucristo, nuestro buen pastor, el que si una oveja se extravía, deja las 99 y va por ella. La Escritura dice que todos nos hemos extraviado y cada uno hemos seguido nuestros caminos, pero hoy volvemos a ti, precioso Dios, clamando, Señor, que tú nos envuelvas en tus brazos de amor. Tú, muy buen pastor, nos tengas en tu redil.
sabiendo que cada uno de nosotros somos vulnerables y dependemos de ti. Nada somos sin ti, Señor. Abrázanos con tu amor inagotable a cada uno y a nuestras familias, a las personas que están en las redes y sus familias. Que seas tú, precioso Dios, tocando cada corazón, llenándolos de paz, de gozo y de alegría, sumergiéndonos en tu presencia, para que juntos podamos honrar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.